Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido a Lector de Novelas y Fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... Lector de Novelas y Fanfics, comienza la lectura. La chica espadachina en Demon Slayer. Capítulo 11. Técnicas de respiración que aprendí. ¡Ay, no! Yuki saca la lengua y se da un golpecito en la cabeza. Como ya había usado la técnica frente a Tanjiro sin que nadie la regañara, inconscientemente se aferró al estilo de la respiración floral. Pensó que era un set de habilidades bastante completo y visualmente muy estético. En su cabeza, era como haber encontrado un skin legendario gratis. ¿En qué momento falló su lógica de jugadora? Yuki estaba completamente desconcertada, pero no tenía forma de aplicar un teleport ni de cerrar la sesión para evitar el regaño. La loli de pelo blanco colocó su mano suave y delicada sobre la muñeca de Yuki, sonriendo con una calma que daba miedo, de esas que los desarrolladores ponen justo antes de que un NPC te mande a la cárcel. Arresto, dijo la niña con la misma entonación con la que alguien diría buenos días. Yuki agitó las manos en círculos, entrando en modo pánico. Espérate, espérate. Aguanta las carnes. Ni que fuera un servidor con moderadores tan estrictos. Las cosas se pusieron feas, Yuki. Rápido, usa esa super sabiduría de pro player que perfeccionaste en 1000 horas de realidad virtual. Tiene que haber un exploit, un glitch de diálogo, algo para que no nos borren la cuenta. Su carita se arrugó por el esfuerzo mental y, de repente, abrió los ojos de par en par. Había tomado una decisión. Su super sabiduría ideó una estrategia que solía usar en los juegos de rol de mesa cuando se quedaba sin mana. Tirada de carisma. Un consejo de jugadora experta. Si no puedes ganar con lógica, gana con ternura. Si existiera un dios de los dados, la chica estaría rezando por un 20 natural. Como no lo había, solo podía confiar en su actuación digna de un Oscar. Yuki se abalanzó, agarrando las manos de la loli blanca antes de que ésta reaccionara, y la miró con ojos de cachorro atropellado bajo la lluvia, activando su pasiva oculta de heroína adorable. Es que no me vas a creer, pero neta que soy una genio de la espada común y corriente. Exclamó con una sinceridad que casi hacía brillar el aire. No mentía. Técnicamente, en su mundo, ella era la mejor en los rankings de VR. Aprendí la respiración floral así nomás, de puro churro. Técnicamente, no mentía. Solo tuvo que mirar a Kanao unos segundos. La aprendí porque vi que se veía bien chida. No fue por molestar o robar derechos de autor. No mentía. Su motivación siempre fue el apartado estético. Mi maestro es un samurái japonés legendario, pero solo me enseñó lo básico de cómo no morir. Tampoco mentía. Su maestro era Isina Sina, del juego Sekiro, quien le enseñó que la victoria es lo único que importa. Este consejo no se trataba de soltar mentiras descaradas, sino de usar su atributo de encanto para que los NPCs fueran indulgentes. A veces la verdad es el mejor buff de persuasión. En los Bromorwick, el carisma suele depender del modelo del personaje, y como su avatar era el epítome del Omoe, se lanzó con todo. Por favor. Déjenme pasar esta. Prometo que no lo vuelvo a hackear. Las dos lolis intercambiaron miradas en un silencio eterno. Entonces, ya veo, dijeron al unísono. Asintieron, aceptando la explicación. Pero ojo. No fue por la retórica mareadora de Yuki. Fue porque, en realidad, les daba igual el pasado de la chica. En el cuerpo de cazadores de demonios solo importaba no ser un demonio, y Yuki claramente olía a flores y sudor, no a carne podrida. Además, ¿a poco una espía de los demonios iba a ser tan despistada de confesar que copió una técnica prohibida frente a todos? ¿Puedes decir el nombre Kibutsuji Muzan? Preguntó la loli negra con curiosidad. ¿Qué demonios es un Muzan? ¿Se come? ¿Es un jefe de evento mundial? Respondió Yuki ladeando la cabeza. Confirmado. No era una agente encubierta, era solo una jugadora con lag mental. Tras relajarse, las niñas sintieron una alegría oculta. Si Yuki no era una espía, entonces era algo mucho mejor. Una genio salvaje. Una jugadora con el multiplicador de aprendizaje al 500% que, tras ver a Kanao en la montaña, desbloqueó el árbol de habilidades en un segundo. Es una espadachín innata, una fuera de serie. Pensaron las niñas. Estaban ante un espécimen raro. Pero claro, la prueba de validación era obligatoria. Lady Kanao, ¿podría ayudarnos a testear a la nueva recluta? ¿Eh?
Kanao, que estaba en su propio mundo de monedas y mariposas, se quedó atónita. Por un segundo, su sonrisa mecánica flaqueó. Intentó hablar, pero el pánico social le ganó. Rápidamente, sacó su moneda. Clan. La lanzó, la atrapó y suspiró aliviada al ver el resultado. El azar había decidido que Yuuki no era una amenaza, sino un juguete nuevo. De acuerdo, dijo Kanao con una sonrisa. ¿Neta necesita una moneda para todo? Qué rara es esta NPC, seguro tiene el guión bloqueado hasta que suba su afecto, pensó Yuuki. Usaré mi técnica con la señorita Yuuki, explicó Kanao. Si logra replicarla ahora mismo, demostrará que es una genio y que no hubo mala fe. Kanao pensaba que era imposible. La respiración floral era compleja, llena de matices que tomaban años. ¿Aprenderla solo de vista? Ni que fuera una tramposa con Gamesark, pensó Kanao con un poquito de orgullo profesional. Yuuki, por su parte, estaba emocionada. Otra combinación gratis. Kanao es un amor, me está regalando el DLC completo de habilidades. Kanao empezó a moverse. Las flores parecían danzar en el aire con cada tajo. Su espada dibujaba arcos suaves, creando imágenes de pétalos de ciruelo que protegían su cuerpo. Era elegante, fluida y letal. De repente, lanzaba una estocada veloz como una peonía brotando en la oscuridad. Eso es todo, dijo Kanao aterrizando con gracia, sin una gota de sudor. Yuuki no se intimidó. Agarró su espada desgastada y se preparó. Ya no iba a ocultar sus stats. Respiró hondo, activando su memoria muscular de pro player. Respiración floral, toma este corte. Has adquirido la habilidad. Segunda postura, sombra de ciruelo noble, dominada. Kanao mantuvo la sonrisa, pero sus cejas temblaron. Suerte de principiante, pensó. Y este otro. Combo de área. Gritó Yuuki. Has adquirido la habilidad. Quinta postura, peonía de la futilidad, notificación. Has completado el set. Respiración floral, completa, varios movimientos después, Yuuki ya se movía con una fluidez que daba miedo. Al principio imitaba, pero a los 3 intentos ya estaba optimizando los frames. Era una verdadera monstruosidad de talento. Anfitrión, ya ni me sorprende, dijo el sistema, resignado. Tu cuenta viene con hacks de fábrica y ya hasta me dio flojera quejarme. Mientras el juego no explote por el desbalanceo, todo bien. Pero sistema, mira qué chidas están estas habilidades. Son súper estéticas. Yuuki estaba feliz, ladeando la cabeza como un gatito satisfecho tras limpiar una mazmorra. Al ver esto, la loli blanca llamó de inmediato a sus cuervos para informar al patrón. Acababan de encontrar a una espadachín legendaria. Señorita Yuuki, tiene un talento excepcional, dijo la niña. Mientras terminan su espada personalizada, ¿qué le parece ir a la residencia de un pilar para pulir sus conocimientos generales? Sería un desperdicio no entrenarla en serio. La idea era mandarla con Shinobu Kocho, la pilar del insecto. 2 genios bajo el mismo techo, será increíble. Pensó la loli. Pero Kanao intervino de nuevo. Lanzó la moneda. Clan. La respiración floral, no le queda bien, sentenció Kanao tras ver el resultado. No era envidia. Era que el estilo de Yuuki era demasiado agresivo. Demasiado gamer. Las flores de Yuuki no parecían danzar, parecían explotar. Las niñas asintieron, confiando en el instinto de Kanao. Miraron a Yuuki con curiosidad. ¿Hay alguna otra técnica que le interese aprender? ¿Alguna rama que llame su atención? Yuuki se acarició la barbilla, mirando los signos de exclamación amarillos que flotaban sobre las cabezas de las niñas. Misión especial. Entrenamiento formal objetivo. Unirse oficialmente a una rama del cuerpo de cazadores recompensa. 300 X/2 cristales de recuperación /título. Aprendiz de élite Yuuki sonrió con la confianza de quien sabe que su build necesita un cambio de meta. A mí me gusta la velocidad. Mi estilo siempre ha sido de ataques rápidos y críticos. ¿Hay alguna técnica que me convierta en un rayo? Quiero ver si este mundo aguanta mi DPS máximo. La loli negra sonrió. Si buscas velocidad pura y un poder destructivo inmediato, entonces lo que buscas es la respiración del rayo. Pero el actual maestro es un poco peculiar. No importa. Yuuki dio un salto. Si hay rayos, hay daño crítico. Llévenme con el entrenador, que quiero empezar mi speedrun de este juego. Capítulo 12. La chica duda de la realidad del juego.
Gracias a que perfeccionó sus habilidades en incontables mundos de realidad virtual, entrenando sin descanso durante todo el año en entornos de baja gravedad y combate táctico, Yuki se convirtió en una espadachina de élite casi por instinto. Cada jugador tiene un estilo propio, y el de Yuki se basa, sin duda, en la velocidad de respuesta y el aprovechamiento de los frames. Con reflejos que el sistema apenas lograba procesar y ajustes de posición milimétricos, lanzaba ataques a una velocidad que la gente común no alcanzaba a ver. Su potencial, alimentado por la desesperación de alguien que no tiene nada que perder, estaba empezando a romper las costuras de la simulación. Tras recibir su petición, las niñas de blanco y negro intercambiaron una mirada de preocupación administrativa y consultaron con Kanao. La técnica de respiración más rápida es, definitivamente, la respiración del rayo. Sin embargo, ese estilo es el más difícil de dominar entre las técnicas básicas. Requiere una fuerza explosiva en las piernas que destrozaría los músculos de un humano normal. Pero para Yuki, eso no era un problema técnico, sino un incentivo de dificultad. Me encantan las habilidades de nivel experto, exclamó con los ojos brillando. Entre más difícil sea el combo, más satisfactorio es el perfect. Vamos, vamos, vamos. En el camino rural, flanqueado por árboles de arce que parecían pintados a mano, Yuki se ajustaba el uniforme nuevo mientras saltaba con una energía que desafiaba su propia constitución. El cuervo de la sede en su hombro no paraba de parlotear direcciones, y el sistema en su cabeza era igual de ruidoso. Al sur. Al sur. Kau. Anfitrión. Este cuervo hace demasiado ruido. Hay que cocinarlo. Protestó el sistema, emitiendo una señal de estática molesta. Se sentía amenazado por el pájaro. Sentía que le estaba robando su puesto como guía oficial del mapa. Yo soy suficiente para resaltar tu fuerza. Lárgate, plumífero de bajo presupuesto. Kau. Kau. Al sur. Sistema, sabes que los cuervos no pueden oírte, ¿verdad? Estás peleando con un objeto de entorno, dijo Yuki con un tono sincero, casi preocupada por la salud mental de su compañera virtual. Para este punto, la chica ya se veía diferente. Se había limpiado la sangre de la selección final y lucía con orgullo el uniforme oscuro. La tela resistente resaltaba su piel pálida, dándole una fragilidad casi de porcelana que contrastaba violentamente con la espada que colgaba de su cintura. Su largo cabello morado estaba algo despeinado por el viento, y sus ojos oscuros, bajo pestañas espesas, le daban un aire etéreo, casi onírico, como si fuera un personaje que se escapó de una cinemática de alta resolución. Mientras caminaba, Yuki revisaba su HUD mental. ID. Yuki LV. 450, equipo. Uniforme de cazador, Def más 20, espada Nichirin personalizada, en proceso, mochila. Cristales de corredor X2, máscara de zorro rota, Onigiri rancio X1. El cristal de corredor era un objeto nuevo que el sistema generó al detectar su necesidad de un fast travel. Al destruirlo, podía teletransportarse a coordenadas guardadas. Un objeto de lujo que le recordaba a sus días en Aincrad. Ya estuvo. Pensó Yuki. Se agachó de repente, adoptando una postura de velocista olímpica. Anfitrión. ¿Qué haces? No hay enemigos cerca, caminar es muy lento y el entrenador está lejos. Voy a probar el sprint infinito. En realidad, quería hacer un experimento. Si usar una técnica de respiración le daba un buff de atributos, ¿cuánto duraría antes de que su barra de estamina llegara a 0? No hay bronca, soy un genio del micromanejo. 1, 2, pum. Se lanzó hacia adelante. La fuerza de su pisada fue tal que agrietó el camino de tierra. El paisaje se volvió un borrón de colores otoñales. Avanzaba a una velocidad que dejaría atrás a cualquier tren de la época. En su mente solo se escuchaban los quejidos del sistema por el procesamiento de datos y los insultos del cuervo, que apenas podía sujetarse a su hombro. Felicidades. Has adquirido la habilidad pasiva. Respiración de concentración total, constante, incompleta, LV. 1. Al caer la noche, en un pueblo pintoresco donde las linternas de papel empezaban a encenderse, Yuki finalmente se detuvo, jadeando pero con una sonrisa. Encontró una posada de glicinas y lo primero que hizo fue darse una ducha caliente. El dinero había sido una donación del gremio, lo que la hizo sentir que este juego sí tenía una buena economía inicial. Salió del baño tarareando, secándose el cabello con una toalla. Sus mejillas estaban sonrosadas por el vapor y olía a jabón limpio.
Se lanzó a la cama de espaldas y comenzó a rodar, revisando su lista de contactos inexistente en el aire. Las batallas están bien divertidas. Dijo con una sonrisa contagiosa. Tanjiro es un tipazo, ojalá nos toque hacer una party pronto. Pero siento que todas las respiraciones tienen algo en común, si subo más el nivel, seguro descubro el secreto del código fuente. Se quedó mirando el techo de madera, imaginando los jefes de nivel S que vendrían. Ese tal Muzan es el jefe final, ¿no? ¡Qué ganas! Cuando termine el juego y despierte, les contaré todo a Junie y a los demás, les diré que fui una espadachina legendaria. Sus movimientos se detuvieron. Sus manos, que sujetaban la manta, se aflojaron gradualmente. Contarles, el entusiasmo del juego se enfrió de golpe, como si alguien hubiera apagado la consola. El viento nocturno sopló por la ventana, recordándole por primera vez el silencio absoluto de su habitación en el hospital. Aquí no había pitidos de máquinas, ni olor a desinfectante. Pero tampoco estaba su hermana. Me metí en un juego muy raro y alguien me quitó el botón de logout, murmuró haciendo un puchero, tratando de bromear para no llorar. No puedo contactar al soporte técnico, ¿qué gallo? Como una niña que se queda jugando hasta tarde y de pronto se da cuenta de que la casa está a oscuras, la expresión de Yuki se volvió amarga. Estaba atrapada en una belleza que no podía compartir. Entonces, una teoría técnica, aquella que los médicos mencionaron alguna vez, cruzó su mente. ¿Será aceleración subjetiva del tiempo? Había oído de esa tecnología. Permitía que la conciencia procesara el tiempo miles de veces más rápido que el cuerpo. 100 años aquí podrían ser solo una hora en la camilla. Era la última caridad para los pacientes terminales. Una vida entera simulada antes de que el corazón se detuviera. El doctor dijo que quería darme una vida plena, susurró con la voz quebrada. Pero eso significaba que, aunque viviera décadas aquí, estaría sola. Moriría sola en una simulación de alta fidelidad. O peor aún, ¿y si no había aceleración? ¿Y si el tiempo era real y su cuerpo en el mundo exterior ya se estaba apagando? Menos de un año, se abrazó a sí misma, temblando bajo la manta. La espadachina absoluta desapareció, dejando solo a una niña de 15 años asustada por el vacío. El miedo a morir sin despedirse de Asuna o de su hermana la arrastró hacia un abismo de soledad que ningún nivel de experiencia podía llenar. Anfitrión. La voz del sistema, usualmente irritante, interrumpió la oscuridad con una suavidad inesperada. ¿Qué onda? No te mueves y tus signos vitales están bajando. No seas floja. Tápate bien, que si te me enfermas no podré presumir que tengo a la mejor jugadora. Yuki se tensó. Fue una preocupación absurda, una línea de código tratando de consolarla, pero sirvió para romper el hielo en su pecho. Se incorporó de golpe y se dio un par de bofetadas sonoras en las mejillas. Zas. Zas. Anfitrión. ¿Qué te pasa? Te atacó un demonio invisible. Nada, nada. Solo estaba teniendo un lag existencial. A dormir se ha dicho, que mañana tengo que farmear mi nueva respiración. Exclamó con su sonrisa habitual, aunque sus ojos todavía brillaban por las lágrimas contenidas. Se envolvió en la manta como si fuera una armadura. He enfrentado a la muerte desde que nací, pensó mientras cerraba los ojos con fuerza. No sé para qué existo en este mundo, y me da miedo que este sueño se acabe, pero no importa. Mientras la pantalla siga encendida, voy a vivir con todo lo que tenga hasta que el jefe final me pida clemencia. Durmió profundamente, soñando con rayos púrpuras y flores que nunca se marchitaban. Capítulo 13. La recompensa más rápida de la historia. Tras recuperar el aliento y silenciar las quejas constantes de su sistema de navegación, Yuki siguió las indicaciones de su cuervo hacia el sur. El paisaje cambió drásticamente de los campos abiertos a bosques espesos y empinados, donde el aire olía a tierra mojada y melocotones dulces. Después de 2 días de viaje, y de correr usando su sprint de concentración total hasta casi quemar sus pulmones virtuales, finalmente llegó a su destino. ¿Has entrado a Momoyama, Monte Momo? Yuki se detuvo, apoyando las manos en sus rodillas para regular su ritmo cardíaco. Llevaba 2 días dándole duro al ensayo y error con el entrenamiento respiratorio por el camino. Aunque todavía no dominaba la técnica al 100%, su habilidad respiración de concentración total, constante ya estaba empezando a subir de nivel gracias a que, en su cabeza, esto era simplemente mantener presionado un botón de buzz pasivo.
Frente a ella, en un claro rodeado de melocotoneros que parecían renderizados con un filtro de saturación alta, se alzaba una sencilla casa de madera. En el porche, un hombre mayor y bajito con barba blanca y una prótesis de madera en la pierna derecha pulía una espada. Parecía un abuelito de tutorial, pero Yuuki podía sentir una vibración eléctrica en el aire. De pronto, un enorme signo de exclamación amarillo, brillante y pixelado, apareció sobre su cabeza. Bingo. Un NPC con misiones principales. Personaje detectado. Kuwashima Higoro, expilar del rayo afecto. 59, qué niña tan talentosa. Debo actuar como un maestro serio, misión iniciada. La chispa de la espada definitiva objetivo. Aprender la primera postura de la respiración del rayo recompensa. 110 Ex barra desbloqueo de rama de rayo barra título. Rayito has llegado, dijo Higoro con una voz potente que resonó en el pecho de Yuki. ¿Tú eres la chica de la que hablaban las niñas de la selección? Me dijeron que copiaste un estilo de la nada. El anciano se levantó con un silbido metálico de su prótesis y la examinó con ojos de águila. Tienes una mirada aguda y un aura eléctrica, casi inestable. Si es cierto lo que dicen, te entrenaré con todo lo que tengo. Pero ahora, se acarició la barba, acabas de salir de una prueba mortal y has corrido kilómetros. Entra, descansa y empezamos mañana. Nombre, para nada. Yuki lo interrumpió con una sonrisa radiante y energía de sobra. Empecemos de una vez. Tengo el multiplicador de experiencia activado y no quiero desperdiciarlo. Higoro arqueó una ceja. Le sorprendió su determinación. Está bien, si así lo quieres, no me detendré. Prepárate, porque la técnica del rayo es como un trueno. O eres el que golpea, o eres el que se quema. Mientras Yuki se preparaba para su primer duelo de entrenamiento, Zenitsu Agatsuma estaba trepado en un árbol al pie de la montaña, lloriqueando de una forma que desafiaba los límites de la acústica humana. Zenitsu, de 16 años, era un cobarde profesional que terminó en el cuerpo de cazadores de demonios por puro accidente. Higoro pagó su deuda y lo tomó como aprendiz porque vio su talento oculto, pero Zenitsu prefería 1000 veces estar en una cita que enfrentando a un demonio. ¿Por qué me pasa esto a mí? Gritaba Zenitsu abrazado al tronco. Ese abuelo me va a matar. La selección fue pura suerte. Ya cumplí, ya debería poder irme a conocer morras chidas que me amen. Aún así, por puro miedo al bastón de su maestro, bajó del árbol y subió la montaña con cara de mártir. Pero al acercarse al campo de entrenamiento, sus oídos captaron algo que lo dejó mudo. Clan. Clan. Zas. Boom. ¿Qué onda? ¿El abuelo está provocando tormentas a esta hora? Murmuró. El sonido era demasiado rápido. Corrió hacia el claro y lo que vio lo dejó en shock. Dos figuras chocaban en el centro de la arena a una velocidad absurda. Su abuelo, Higoro, moviéndose como un rayo a pesar de su pierna de madera, y una chica de cabello morado que Zenitsu reconoció de la selección, Yuki. Las chispas de madera saltaban en cada choque. La velocidad era tal que para los ojos de Zenitsu, solo se veían líneas de luz. ¿Es en serio? Balbuceó Zenitsu cayendo de sentón. Esa niña está intercambiando golpes con el abuelo. Y está intentando imitar el movimiento de pies del rayo. ¡Qué miedo me da esa niña! ¡Zas! Higoro dio un paso lateral explosivo y su espada de bambú se detuvo justo a 1 milímetro de la mejilla de Yuki. La presión de aire fue tan fuerte que el flequillo de la chica voló hacia atrás. Ah, perdí, dijo Yuki haciendo un puchero adorable. Ese movimiento de pies tiene un delay muy bajo, está rotísimo. Nada mal, rió el anciano, profundamente impresionado. En una hora, ella ya había captado la esencia del desplazamiento. Suficiente por hoy. A cenar. Yuki caminó hacia la casa y se topó con Zenitsu, que seguía en el suelo con la boca abierta y los ojos como platos. Personaje detectado. Zenitsu Agatsuma, nivel de afecto. 69-80, es una niña. Y es hermosa. Y da miedo. Etiquetas. Voz de soprano, simp de nivel 99, talento durmiente, ya volviste, discípulo idiota. Le gritó Higoro dándole un zape con su bastón. ¿Qué haces ahí con esa cara de tonto? Saluda a tu nueva compañera de entrenamiento. ¿Compañera? Zenitsu la miró de arriba abajo. Yuki, al verlo, recordó que este era el rubio miedoso del examen y le hizo la señal de la paz con los dedos mientras sonreía. En menos de un segundo, Zenitsu cambió por completo. La cobardía se evaporó y fue reemplazada por una elegancia fingida.
Se peinó el cabello con la mano, puso una pose de galán de telenovela y su voz bajó 2 octavas. Mucho gusto, preciosa. Soy Zenitsu Agatsuma. El rayo que iluminará tu oscuridad, dijo mientras le tomaba la mano y trataba de besarla con una reverencia exagerada. Notificación del sistema. Has recibido recompensa 1. Comprensión parcial de la respiración del rayo, vía observación de un usuario nato, habilidad desbloqueada. Primera postura. Destello del relámpago, aprendizaje. 45%, Yuki parpadeó confundida, viendo al chico rubio que ahora parecía estar temblando de emoción, o de nervios. Sistema, este tipo tiene un error en su IA o por qué actúa así. Creo que se le cruzaron los cables del afecto, anfitrión. No lo toques mucho, ese tipo de bugs son contagiosos y suelen terminar en bodas forzadas en los RPG. Oye, Zenitsu. Exclamó Yuki, soltándose con cuidado. El abuelo dice que eres un genio. Mañana enséñame cómo haces ese movimiento de pun con las piernas. Quiero ver si puedo combinarlo con mis flores. Zenitsu se puso rojo como un tomate. Flores. Rayos. Te enseñaré hasta cómo volar si me pides matrimonio después. Yuki se rió, entrando a la casa. Este servidor es muy raro, pensó, pero al menos el entrenamiento cooperativo va a ser divertido. Capítulo 14. El premio al maestro más popular del distrito Momoyama. La noche cayó sobre Momoyama, envolviendo la montaña en una oscuridad tranquila, rota únicamente por el resplandor amarillento que salía de la pequeña cabaña junto al campo de entrenamiento. Adentro, el fuego crepitaba y las llamas proyectaban las sombras de 3 personas contra las paredes de madera, creando una atmósfera de calidez que Yuki no había sentido en mucho tiempo. ¡Au, qué rico! Exclamó Yuki. Sentada con las piernas cruzadas, devoraba su comida con una alegría contagiosa. El anciano Higoro, sentado erguido y con los brazos cruzados, comía con una elegancia disciplinada. Zenitsu, con su tazón de gachas en la mano, estaba a punto de desparramarse en el suelo por el cansancio cuando una mirada fulminante del abuelo lo detuvo en seco. Siéntete bien, caramba. No deshonres el comedor, gruñó Higoro. ¿Y por qué mi hermana menor sí puede estar toda relajada? Zenitsu empezó a quejarse, pero al ver que Yuki se enderezaba rápidamente con una sonrisa angelical para fingir obediencia, decidió tragarse sus palabras. No iba a ser él quien delatara a una chica tan linda. Después de todo, se consideraba el último caballero andante del período Taiso. El aire se llenó del aroma reconfortante de la cena. Una olla grande de gachas de arroz con verduras silvestres, champiñones y un toque de carne picada. Yuki las había preparado usando sus conocimientos de supervivencia de juegos como The Forest y Minecraft, combinando ingredientes de forma que maximizaran los buffs de recuperación de estamina. A diferencia de los juegos que había probado antes, el sistema de sabores en este mundo era increíblemente realista. Yuki, que llevaba años viviendo a base de sueros nutricionales y papillas de hospital, intentó recordar a qué sabía la comida de verdad en el mundo real, pero al final decidió no romperse la cabeza con nostalgias amargas y simplemente disfrutar el banquete. Comer le devolvía la barra de energía y, sobre todo, le subía el ánimo. Pellizco de cachete virtual, intervino el sistema. Anfitrión, no comas tanto que vas a ralentizar tu estadística de agilidad por digestión pesada. Y ya me puso de malas de nuevo, pensó Yuki, ignorando la notificación. Está delicioso, dijo el anciano con una sonrisa amable. ¿Verdad, Zenitsu? Uf, sí, te la rifaste, Yuki-chan, respondió Zenitsu con un tono refinado y galante. Pero la próxima vez me toca a mí, para que pruebes la sazón de tu superior. Mi cocina es famosa por derretir corazones. Oh, eso suena genial. Aplaudió Yuki con los ojos brillando. Higoro frunció el ceño y soltó una carcajada seca. ¿Tú sabes cocinar? Lo más cerca que has estado de un fogón es cuando te quemaste las cejas intentando encender una vela. Zenitsu se puso tenso, pero mantuvo su máscara de galán. Jaja, abuelo, ¿de qué hablas? Yo siempre cocino platos gourmet en mis sueños, ¿no? No digas mentiras, granuja. Estalló el anciano golpeando el suelo con su prótesis. Yo te cocinaba cuando te saqué de la calle y te sigo cocinando ahora. Lo único que sabes hacer son gachas de verduras secas y ni siquiera lavas bien tus propios calzones. La fachada de Zenitsu se desmoronó por completo. Sus ojos se volvieron blancos y empezó a patalear en el suelo. Ah. ¿Por qué lo dices así? Solo quería quedar bien con mi hermana menor. ¿Por qué me quemas frente a ella?
Ahora va a pensar que soy un lord de la vida. ¿Y por qué me mientes en mi cara? La honestidad es la base de un espadachín. Deberías seguirme la corriente. Eres mi abuelo, se supone que somos del mismo equipo. Gritaba Zenitsu mientras empezaba a hiperventilar con una velocidad cómica. Admítelo. Estás feliz porque por fin tienes a una discípula genio que sí puede aprender todas las posturas y no solo una como yo. Te vi peleando con ella. Estabas tan emocionado que seguro te vas a ir al baño a dar puñetazos al aire de la pura alegría. Higoro se puso rojo como un tomate, avergonzado porque Zenitsu le había dado al clavo. Tonterías. Cállate, idiota. Aprender es una responsabilidad, no un juego. Zas. Kau. El cuervo de la sede, que se había colado por la ventana, también se unió al alboroto picoteando la cabeza de Zenitsu. Yuki soltó una carcajada limpia. Le encantaba este ambiente. Eran como una familia disfuncional sacada de una comedia de situación. Tras un rato de gritos, manoteos y promesas de castigos físicos, el anciano y el rubio se sentaron de nuevo, jadeando y apenados. Perdón, Yuki, yo no suelo ser así de gritón, dijo Higoro tratando de recuperar su dignidad y acomodándose el kimono. Es solo que este muchacho drena mi paciencia como si fuera veneno. Ya es tarde para actuar como un abuelo maduro, viejo esclavo de la espada, murmuró Zenitsu por lo bajo, ganándose otro sape. Gracias a este manza y comedia de parejas, Yuki obtuvo mucha información valiosa del lore. El abuelo había entrenado a otro chico llamado Kaigaku, que ya era un cazador oficial. Él dominaba todas las posturas del rayo excepto la primera, la más fundamental. Zenitsu era todo lo contrario. Solo sabía la primera postura, pero la había pulido hasta un nivel divino. Por eso el abuelo estaba tan ilusionado con Yuki. Ella era el puente que podía unirlo todo. Ni modo, es que soy un genio de la espada. Dijo Yuki dándose palmaditas en el pecho con total confianza, como si estuviera presumiendo su rango de gran maestro en un servidor global. Su seguridad era tan absoluta, forjada en miles de duelos a muerte en realidad virtual, que los dos espadachines del rayo se quedaron mudos. Es un poco engreída, pero como está bien bonita y pelea como un demonio, se lo paso, pensó Zenitsu. Es una presumida de lo peor, pero es mi alumna estrella y tiene el talento de un pilar, así que la dejo ser, pensó Higoro con orgullo paternal. Yuki se levantó formalmente, sintiendo que era el momento de marcar su territorio. Bueno, déjenme presentarme bien. Soy Yuki y mi especialidad es el estoque a una mano. No sé mucho de mística de respiraciones, pero en esgrima pura y velocidad de reacción, nadie me gana. Mañana les enseñaré mi técnica especial, el rosario de madre. Higoro asintió en silencio. Había notado algo extraño en ella. Su cuerpo se sentía frágil, casi como si tuviera una penalización de salud permanente, pero se movía como si hubiera librado 1000 guerras. Su técnica no era académica, era intuitiva. Como si estuviera jugando con el desarrollo de su propio potencial. Era un talento aterrador y contradictorio a la vez. Mientras Zenitsu empezaba a hacer poses ridículas para intentar recuperar la atención de Yuki, y fallando épicamente, el anciano tomó un último sorbo de sus gachas. Todavía faltaba tiempo para que llegara la espada Nichirin de la chica, esa que ella había pedido con un diseño extraño. Hasta entonces, se encargaría de pulir a esa pequeña y extraña joya púrpura hasta que brillara más que el relámpago. Mañana, sentenció Higoro. Mañana conocerás el verdadero dolor de la respiración del rayo. No llores si tus piernas se sienten como si hubieran explotado. Trato hecho, abuelo. Prepárate para ver mi mejor DPS. Respondió Yuki, guiñándole un ojo. Capítulo 15. Nunca me he sentido feliz jugando Sao. Incluso ahora, el que alguna vez fue el pilar más fuerte del cuerpo de cazadores de demonios, el legendario pilar del rugido, Kuwajima Higoro, recuerda perfectamente el momento en que conoció a Yuki. Se siente gratificado por haber encontrado a una sucesora, feliz de transmitir su legado y. Completamente agotado, tanto física como mentalmente. El entrenamiento de Yuki comenzó de manera oficial apenas salió el sol del primer día. Al enterarse de que la niña era una espadachina autodidacta con una velocidad de reacción que desafiaba las leyes de la física, Higoro se llenó de una energía juvenil. Ideó un plan maestro que incluía pruebas de aptitud física extremas, duelos de esgrima técnica, aprendizaje de posturas y combate real bajo la lluvia. Estaba segurísimo. Convertiría a esta pequeña joya amatista en una guerrera que superaría incluso a los actuales pilares.
Así, Zenitsu, quien seguía esperando que le entregaran su espada nueva con el diseño de relámpago, veía a Yuki entrenar cada vez que se despertaba tarde y abría la puerta de la cabaña. Uf. Un frame más. Puedo hacerlo más rápido. En el campo de la cima, bajo un sol que derretía las piedras, la chica cargaba una roca gigante sobre la espalda mientras hacía sentadillas y carreras cortas de explosividad. El sudor le corría por las mejillas, empapando su uniforme, pero su expresión era relajada, casi eufórica. Claro que estaba feliz. En la mayoría de los juegos de realidad virtual, VR, el físico del jugador se limita a lo normal o está mediado por barras de energía que se agotan rápido para no perder la inmersión. Pero este mundo era diferente. Yuki sentía que podía superar los límites biológicos. Era divertidísimo sentir que sus músculos no tenían un techo de nivel. Sigue así. Si tus piernas no arden, no estás aprendiendo el rayo. Gritaba Higoro golpeando la roca con su bastón para animarla. Sí, señor. Subamos la dificultad. Respondía la chica con una energía inagotable que asustaba a los pájaros cercanos. Zenitsu, viendo la escena desde la sombra de un árbol mientras comía un onigiri, se tocó la nariz y sonrió con una suficiencia fingida. Ah, la juventud y su falta de amor propio, pensó, recordando cuando el abuelo lo obligaba a trepar árboles bajo la tormenta mientras él gritaba que el cielo lo iba a castigar. Buena suerte, jovencita. Ya verás que el abuelo es un demonio, murmuró con aire de veterano retirado. Tú también tienes que entrenar, discípulo idiota. ¿Crees que el rayo se aprende mirando? Rugió el anciano con una potencia de voz que hizo que Zenitsu soltara su comida y saltara del susto, terminando colgado de una rama. Faltan 13 días para la entrega de la espada. Esa noche, en la cabaña iluminada por una lámpara de queroseno que bañaba todo de un tono ámbar, Zenitsu salió del baño tarareando, con una toalla en el cuello. Se encontró con Yuki, que parecía haber entrenado todo el día sin un solo segundo de descanso. Tenía el cabello empapado de sudor y descansaba en el suelo con los ojos entrecerrados, pero sus dedos seguían moviéndose, como si estuviera practicando combos invisibles en el aire. Buenas noches, Zenitsu, dijo ella con una sonrisa alegre que no encajaba con alguien que acababa de cargar una tonelada de piedra. Son las 9:30 de la noche, respondió él, extrañado. Y que me llames por mi nombre tan a la ligera se siente raro, considerando que soy tu superior en antigüedad. ¿Deberías mostrar un poco de respeto por mi rango? Jajaja, es que no tienes nada de admirable, Zenitsu. Eres como un PNJ de soporte que se la pasa llorando, soltó ella con total inocencia, como quien comenta el clima. Ga. ¿Cómo que PNJ? Qué pesada eres. Zenitsu se fue a quejar con el abuelo, quien ya estaba cenando con una moderación inusual, casi como si estuviera rezando. Faltan 9 días para la entrega de la espada. Cenaban sopa de miso y pescado a la parrilla. Yuki estaba acuclillada frente al fuego, concentrada en que el pescado quedara con la piel crujiente, rotando las brochetas con una precisión quirúrgica. Las llamas bañaban su rostro en un resplandor dorado y sus ojos amatista brillaban con una intensidad que, por un momento, no parecía humana. «Yuki, ¿dónde está el abuelo?», preguntó Zenitsu, mirando el lugar vacío del anciano. «No sé, dijo que iba a revisar las trampas del perímetro, pero no lo he visto en 3 horas». Tras cenar, Zenitsu salió a buscarlo con una linterna. Dio una vuelta por la casa y finalmente lo encontró escondido en un rincón oscuro del patio trasero, justo bajo el tendedero de carnes. El anciano estaba hecho un ovillo, con una expresión de puro pavor en el rostro. «Abuelo. ¿Qué haces ahí? Parece que te estás escondiendo de un demonio de rango superior». «No es que parezca, Zenitsu, me estoy escondiendo de verdad», susurró el anciano con voz temblorosa, agarrando a Zenitsu por la ropa y jalándolo hacia las sombras. «Escucha bien, esa niña, Yuki, está mal de la cabeza. No es normal». «Sí, bueno, eso ya lo sabíamos todos», respondió Zenitsu de inmediato. «Cualquiera se daría cuenta. La energía de la chica es como una batería que nunca se agota. Verla entrenar me da taquicardia». «No me entiendes, tonto», exclamó Higoro agarrándose el pelo blanco con desesperación. «En su primer día no usé ni el 10% de mi fuerza. Pensé que estaba probando sus límites, pero me equivoqué. Su cerebro procesa el dolor de forma diferente. Le dije que ya había entrenado 5 veces más que cualquier espadachín, pero ella dice que el grindeo apenas comienza. Dice que quiere combate real de 24 horas. Me tiene las manos entumecidas de tanto chocar espadas. Esa niña no se aburre nunca».
¿Quién rayos quiere estar blandiendo una espada todo el día sin descanso? Es un monstruo de la eficiencia. Zenitsu sintió un escalofrío. ¿Que un expilar legendario preguntara qué tiene de bueno una espada? Era una señal de alerta roja. De pronto, una voz suave y melodiosa detrás de ellos los hizo saltar casi 1 metro del suelo. ¿Maestro? ¿Zenitsu? ¿Qué planean en la oscuridad? ¡Ay! Gritaron los dos al unísono, abrazándose del susto. Yuki estaba detrás de ellos, con la luna llena justo a sus espaldas, creando un efecto de silueta que la hacía ver imponente. Su rostro era tierno, pero por el ángulo de la luz, sus pupilas parecían vibrar con una fijeza inquietante. ¿Qué hacen aquí solitos? La cena se va a enfriar, sonrió ella, ladeando la cabeza. Uf, qué susto, nos vas a matar de un infarto antes que un demonio. Zenitsu suspiró, tratando de recuperar su hombría. Ya vamos a comer. Coman rápido, rió Yuki levantando el pulgar. Porque hoy es noche de luna clara y el sistema dice que es el mejor momento para practicar la velocidad de reacción en el bosque. Hagamos una sesión nocturna de 6 horas. ¿Pero tú eres humana o qué? Gritó Zenitsu señalando al abuelo, que se había vuelto pequeño y tembloroso como un personaje de caricatura. Mira al pobre viejo, le tiembla la prótesis de puro trauma. Déjanos dormir, por el amor de Dios. Yuki parpadeó confundida. En su mente de jugadora profesional, un maestro era como un jefe de nivel o un instructor de tutorial que no necesitaba funciones biológicas básicas. Para ella, los PNJ eran entidades estáticas diseñadas para ser retadas infinitamente hasta que el jugador alcanzara el dominio total. Anfitrión, tu sentido común de realidad está bien frito, comentó el sistema en su cabeza. Ellos no tienen regeneración de estamina infinita como tú. ¿En serio? Yuki hizo un puchero de decepción genuina. Bueno, está bien. Cancelemos el evento nocturno de hoy. No sabía que los maestros se cansaban tan rápido. Zenitsu y el abuelo se quedaron helados por la naturalidad con la que lo decía. Creí que nos obligarías, dijo Zenitsu secándose el sudor. Oye. Yuki retrocedió medio paso, ofendida. ¿Tan mala persona crees que soy? Jajaja, perdón, es que me emocioné. Fue inmadura de mi parte tratar esto como si fuera, bueno, solo un juego. Lo que ellos no sabían y lo que ella evitaba recordar es que el equipo médico, el Medicuboid, que Yuki usaba en la realidad reducía su fatiga física al mínimo y adormecía sus centros de dolor nerviosos. Estaba acostumbrada a sesiones de inmersión total que duraban semanas sin ver la luz del sol. Para ella, este mundo era una liberación, pero para ellos era la vida misma. Lo siento mucho, maestro. He sido muy egoísta, dijo inclinándose profundamente, con una solemnidad que rompió la tensión. Higoro la miró con una mezcla de lástima, admiración y una profunda confusión. De pronto, la atmósfera cambió y el anciano le hizo una pregunta que le borró la sonrisa de golpe. Yuki, ¿tú eres realmente feliz siendo una espadachina? ¿O solo estás huyendo de algo a través de la espada? Ella se quedó de piedra. ¿Feliz? Claro, supongo. Es lo único que sé hacer bien. Pero al pensarlo a fondo, su mente no voló a las victorias contra jefes de piso o a los récords de velocidad. Voló a las meriendas con Asuna, a las risas en la cabaña del bosque con su hermana, a los momentos donde la espada estaba envainada. ¿Era la lucha lo que la hacía feliz, o era el hecho de que, mientras luchaba, el mundo no podía ver que se estaba muriendo? La pregunta de Higoro caló hondo, como un tajo limpio. Por primera vez, Yuki se cuestionó la base de su existencia en este mundo digital. ¿Será que, nunca me he sentido feliz por la lucha en sí misma? ¿Será que solo me gusta pelear porque es el único momento en el que siento que el tiempo se detiene y no tengo que pensar en el final? Esa noche, Yuki no entrenó. Se quedó mirando la luna desde el porche, preguntándose si en este juego también encontraría a alguien que la mirara a ella, y no solo a su asombrosa habilidad con la espada. Capítulo 16. No hacen falta palabras. La pregunta de Higoro sobre si Yuki era realmente feliz siendo espadachina quedó vibrando en el aire de la cabaña como una nota sostenida. El anciano, sabio por los años y las cicatrices, no la presionó. Al ver que la mirada de la chica se perdía en las brasas del fogón, prefirió cambiar de tema y hablar sobre la cosecha de melocotones de la próxima temporada. Esa noche, bajo una luna tan brillante que parecía un foco de escenario y con apenas unas cuantas estrellas logrando perforar el azul profundo del cielo, Zenitsu se despertó de madrugada. El silencio de la montaña era absoluto, interrumpido solo por el crujido ocasional de la madera.
Salió al patio a tomar aire para calmar sus nervios que siempre estaban a flor de piel y divisó una pequeña figura recortada contra el horizonte. ¡Ay, nanita! Un espíritu del bosque. Se asustó, soltando un chillido ahogado, pero enseguida reconoció la silueta de su hermana menor. Yuki estaba sentada sobre un poste de madera alto que usaban para practicar el equilibrio, hecha un ovillo y abrazándose los tobillos mientras miraba la luna con fijeza. La luz plateada resaltaba sus rasgos delicados y su cabello morado ondeaba suavemente con la brisa nocturna. Aunque Zenitsu no era experto en psicología y su mayor preocupación solía ser él mismo, sintió un vuelco en el corazón. Yuki se veía profundamente sola, como si estuviera esperando un mensaje de un mundo que ya no existía. Fue una sensación de paz extraña. Por primera vez, Yuki ya no parecía una anomalía del sistema o una jugadora de élite, sino una persona real, de carne y hueso, con una carga que nadie más podía ver. Hola, Zenitsu saludó ella sin quitar la vista del cielo, como si tuviera ojos en la nuca. ¿No puedes dormir? Preguntó él, acercándose a la base del poste con pasos torpes. No es eso, es que en realidad no necesito dormir mucho. Mi mente está acostumbrada a estar encendida. Yuki bajó la vista y le sonrió. Salí a pensar en lo que dijo el abuelo. ¿Lo de si eres feliz? Zenitsu se encogió de hombros, rascándose la nuca. No le hagas caso, el viejo solo se quería hacer el profundo porque la cena le cayó pesada. Seguro ni él sabe por qué lo preguntó, son cosas de gente que ya vivió demasiado. ¿Tú crees? Yuki arqueó una ceja. ¿Y tú qué piensas de eso, Zenitsu? ¿Eres feliz con la espada? Zenitsu lo meditó un momento, algo raro en él. Mira, hoy usé la lana que me dio el abuelo para bajar al pueblo a comprar unos suministros. En el camino vi a un chavo al que estaban molestando unos tipos más grandes. Fue un gorro, y me temblaban las piernas, pero como soy alumno del abuelo y sé usar la respiración, los asusté antes de que pasara algo. Luego, una niña me pidió ayuda para bajar un globo de un árbol altísimo, y usé el movimiento del rayo para recuperarlo en un parpadeo. ¿Entiendes a qué voy? Ya entendí. Exclamó Yuki entusiasmada, saltando del poste y aterrizando con la ligereza de una pluma. ¿Quieres decir que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que, aunque nos dé miedo, debemos proteger a los débiles? ¡Qué noble eres, Zenitsu! Eres todo un héroe de RPG. No, hombre, para nada. Zenitsu agitó las manos con frenesí. No me malentiendas. Lo que digo es que ayudar a los tipos es un fastidio y me da flojera, pero ver la cara de agradecimiento de las niñas es súper emocionante. Me hace sentir que no soy una basura total. Al principio ser espadachín me parecía la peor maldición del mundo, pero luego le hallé el gusto a no ser un inútil. Si hasta alguien tan miedoso como yo puede hallar un motivo para no rendirse, seguro tú, que eres una genio, estarás bien. Yuki se quedó mirando cómo Zenitsu se estiraba y regresaba a la cabaña para seguir durmiendo. Se rascó la cabeza, pensativa. Últimamente, la interfaz del sistema se sentía más transparente. El dolor del entrenamiento con Higoro, el sabor de las gachas, el calor del sol, todo era demasiado real. Si esto no era una simulación común, si su conciencia realmente estaba viviendo aquí, no podía seguir tratando a todos como simples líneas de código. Pasó un mes de entrenamiento intensivo, un mes donde Yuki dejó de intentar romper el juego y empezó a vivir en él. Sus estadísticas reflejaban su esfuerzo sobrehumano. Id. Yuki NVL. 12, 45, 800, habilidades de maestría. Respiración floral. NVL. 125, dominio técnico respiración del agua. NVL. 145, adaptabilidad respiración del rayo. NVL. 310, especialidad, velocidad de Dios. Como no hubo peleas reales contra demonios, su nivel base no subió mucho, pero su dominio técnico se disparó. La respiración del rayo se convirtió en su fuerte. Su cuerpo, ya de por sí optimizado para ataques rápidos, encajaba perfectamente con la naturaleza explosiva del trueno. Además, los niveles de afecto, esos indicadores que ella usaba para medir su progreso social, seguían subiendo de forma alarmante. Zenitsu. 82, vínculo. Hermana menor, conexión total Higoro. 89, vínculo. Discípula amada, orgullo del maestro. Al llegar a los 80 puntos con el abuelo, el sistema soltó un destello dorado en su visión. Había desbloqueado una habilidad pasiva legendaria. Tranquilidad del corazón. Efecto.
Permite al usuario mantener la cordura y la racionalidad absoluta sin importar qué tan fuerte sea el impacto emocional o el miedo provocado por el enemigo. Felicidades, anfitrión. Ya tienes un arsenal de recompensas sociales, comentó el sistema con su tono sarcástico habitual. Creí que me iba a quedar juntando polvo en tu inventario, pero estos dos te quieren de verdad. 80 puntos es nivel, daría la vida por ti. ¿No se estarán confiando demasiado con una desconocida que apareció de la nada? Yuki se sintió un poco inquieta por ese comentario. No era una desconocida, era Yuki. Pero el sistema tenía razón en algo. El afecto dolía cuando se volvía real. Por cierto, también está Kaigaku, comentó Zenitsu un día mientras almorzaban bajo la sombra de un melocotonero. Él sería tu hermano mayor, pero tiene un carácter de los 1000 demonios y un ego más grande que esta montaña. Seguro se agarrarían a chonguazos si se conocen, porque él no soporta que alguien sea más rápido que él. No hay bronca, yo soy fuerte. Si se pone pesado, le gano en un duelo y lo hago mi subordinado. Dijo Yuki presumiendo sus músculos inexistentes y haciendo una pose de victoria. Ese no es el punto, mensa, el tipo es peligroso de otra forma, replicó Zenitsu entre risas, arrojándole una cáscara de fruta. En esas semanas, la dinámica había cambiado. Zenitsu se había relajado por completo. Ya no intentaba conquistar a Yuki con poses ridículas, sino que la cuidaba, le recordaba comer y la regañaba cuando entrenaba de más. La veía como su verdadera familia. La rutina en Momoyama era pesada pero satisfactoria. Entrenar hasta que las piernas temblaran, cocinar cosas raras que Yuki inventaba, comer entre bromas y volver a entrenar bajo las estrellas. Y así, casi sin darse cuenta, llegó el día marcado en el calendario del sistema. El día en que el sonido de unos cascabeles y pasos rítmicos anunciaron la llegada del herrero. El día de recibir su propia espada Nichirin. Ya llegó mi paquete. Gritó Yuki corriendo hacia la entrada. Espero que hayan seguido mis instrucciones de personalización, porque si no, les pongo una reseña de 1 estrella. Capítulo 17. Llega el arma especial. Ese día, la mañana en Momoyama se sentía mucho más solemne que de costumbre. El rocío aún no se había evaporado de las hojas de los melocotoneros y el aire tenía una carga estática, como si la montaña misma supiera que el equipo inicial de una leyenda estaba por llegar. Señor Higoro. Lamento la demora por el terreno escarpado. Un hombre con el característico atuendo de los herreros de la villa y una máscara de otoko subió la última pendiente cargando un objeto largo y delgado envuelto en hule reforzado. Hizo una reverencia de casi 90 grados ante el anciano, que ya esperaba de pie frente a la cabaña con su aori impecable, y le entregó el bulto con ambas manos, como si fuera un tesoro nacional. Higoro asintió con una gravedad que rara vez mostraba. Zenitsu, milagrosamente, no se había quedado dormido ni estaba lloriqueando en un rincón. Estaba asomado por el marco de la puerta, con su cabello rubio todo despeinado y una curiosidad genuina brillando en sus ojos. Yuki, por su parte, estaba al lado de Higoro, dando pequeños saltitos sobre las puntas de sus pies y con los ojos más brillantes que nunca. Objeto confirmado. Espada Nichirin, fase de vinculación. El arma exclusiva por fin había llegado. El drog más esperado de su nueva vida. Higoro colocó el paquete en el suelo de madera del porche y retiró el hule con cuidado ceremonial. Debajo apareció una caja de madera de paulonia negra con inscripciones en oro. En cuanto la abrió, incluso el experimentado pilar del rugido se quedó de piedra. Jamás, en todas sus décadas de servicio, había visto una espada Nichirin con esa anatomía. La hoja no tenía la curvatura tradicional de una katana. Era recta, delgada y afilada como una aguja de plata, con un nervio central que reforzaba su estructura para resistir estocadas de alta presión. El guardamano no era una tsuba circular, sino una elegante estructura de cruz con una protección para los nudillos que recordaba a las flores de glicina. Técnicamente, esto no era una espada japonesa. Era un estoque de esgrima occidental, refinado con el acero místico del Tamagane. Resulta que, tras la selección final, Yuki había bombardeado a las niñas de la sede con dibujos técnicos. Había enviado especificaciones sobre el centro de gravedad, el peso en gramos y la flexibilidad de la hoja a través de su cuervo, el cual casi muere de agotamiento por los viajes extra. El herrero, aunque confundido por fabricar un arma de bárbaros, se sintió retado por la complejidad del diseño. Oh. Mi compañera. Yuki sonreía de oreja a oreja. Tomó la espada y, para horror del herrero, la frotó contra su mejilla con un cariño casi infantil. Por fin nos conocemos, te extrañé tanto.
Aunque sabía usar katanas, su memoria muscular de miles de horas en los pisos de Aincrad estaba ligada a la velocidad del estoque. Empuñar esta arma era como recuperar un brazo perdido. Higoro se recuperó rápido de la sorpresa. Sabía que tu estilo era único, pero esto es una declaración de guerra a la tradición. Sin embargo, veamos lo más importante. El alma del metal. El color revela la naturaleza del usuario. ¡Qué buen detalle! Es como elegir un skin basado en tus estadísticas. Exclamó Yuki. Agarró la empuñadura con fuerza, ajustando sus dedos perfectamente al cuero negro. En un instante, un zumbido eléctrico recorrió la hoja y el color comenzó a cambiar desde la base hasta la punta con un brillo metálico. ¿Negra? Murmuró Zenitsu, acercándose un poco. Dicen que el negro es mala suerte. No es solo negra, observó el herrero, inclinándose. Mira el reflejo. Tiene un tinte morado profundo, casi como una amatista bajo la sombra. Es un color de obsidiana pura. El hombre de la máscara estaba algo preocupado por los mitos del gremio sobre los usuarios de espadas negras, pero Higoro solo soltó una carcajada que espantó a los pájaros. Tonterías. Rió el anciano. Yuki no sigue las reglas de la suerte. Este año, los pilares por fin tendrán a una usuaria que hará que el color negro sea el más temido por los demonios. Jejeje, gracias, señor herrero. Es perfecta. Yuki, en un arranque de energía, abrazó al fabricante. El pobre hombre, que no estaba acostumbrado a tal nivel de afecto físico de una cliente, se puso rojo incluso debajo de la máscara. Arma única detectada. Espada de obsidiana, nombre sugerido por el sistema. Destello del vacío. Yuki miró el panel y negó con la cabeza. Muy pretencioso. Te llamaré cortadora negra Macuar, decidió la chica, recordando con nostalgia su arma original. Objeto obtenido. Espada Nichirin, cortadora negra. Atributos. Peso menos 15%, velocidad de ataque más 25%, perforación de armadura. Máxima. Higoro miró a su otro discípulo. Deja de babear, Zenitsu. Ve a recibir la tuya antes de que el herrero se arrepienta. Voy. Zenitsu corrió hacia su propia caja, esperando que la suya fuera al menos la mitad de Cole. Yuki quiso acompañarlo, pero el brazo de Higoro se interpuso en su camino. Yuki. Eres un genio, eso no hace falta decirlo. Aunque solo ha pasado un mes, sigo siendo tu mentor. Y como tu maestro, he notado que detrás de esa alegría, hay algo que te falta, un ancla que te conecte a este mundo. Yuki se quedó callada, su sonrisa flaqueó 1 milímetro. Me siento honrado de haberte enseñado, continuó el anciano. Pero antes de que te vayas a cumplir tus misiones, tengo algo más que darte. Una lección que no se puede explicar con palabras ni con gachas de arroz. Higoro sabía que Yuki veía el mundo como un escenario y a los demás como personajes secundarios. Ese tornillo suelto era peligroso. Podía llevarla a la muerte por exceso de confianza. Como su guía final, solo tenía una forma de comunicarle la seriedad de la vida. A través del choque del acero. Acompáñame al campo de entrenamiento. Por última vez, vamos a hablar con las espadas. El anciano ignoró el dolor de su pierna de madera y se puso en guardia. Sus músculos, antes relajados, parecieron hincharse y llenarse de una energía eléctrica visible. El aire alrededor de Higoro comenzó a vibrar. Si esto fuera un juego, la música de fondo habría cambiado a un tema de jefe final de alto nivel. En la visión de Yuki, el mundo se oscureció y solo quedó el anciano y un marco dorado con una palabra escrita en caligrafía japonesa tradicional. Duelo final de entrenamiento. Acepto el reto, maestro. Gritó Yuki, desenvainando su nuevo estoque. La hoja de obsidiana cortó el viento con un silbido agudo. No parpadeé, porque mi DPS acaba de subir al máximo. Capítulo 18. Maestro, todo lo que se me lo enseñó usted. Todavía no puedo superarlo. Uf. En el campo de entrenamiento, el silencio era tan denso que se podía escuchar el latido de los corazones. El anciano y la joven se miraban frente a frente, separados por apenas 5 metros de tierra apisonada. La brisa de la montaña soplaba suavemente, levantando algunas hojas secas que bailaban entre ellos antes de ser cortadas por la tensión invisible que emanaba de sus cuerpos. Higoro adoptó su postura inicial, sosteniendo la espada Nichirin que lo había acompañado en 1000 batallas y que lucía cicatrices de guerra en su empuñadura. Aquel abuelito adorable que se quejaba de las gachas de arroz había desaparecido por completo.
Ahora, su expresión era de absoluta seriedad, una máscara de hierro grabada con la experiencia de quien ha visto a la muerte a los ojos y la ha hecho retroceder. Otros no podrían notarlo, pero Yuuki, con su visión de jugadora optimizada para el combate de alta intensidad, lo percibía clarito. Una fina electricidad estática crepitaba alrededor del cuerpo de Higoro. Su aura estaba al máximo. En la mente de Yuuki, esto era como la cinemática de un jefe secreto en un RPG de nivel Dios. El mundo se puso en cámara lenta y una imponente barra de salud apareció en su campo de visión. Kuwajima Higoro NVL. 70 ex pilar del rugido nivel 70. El espadachín más fuerte que Yuuki había conocido hasta ahora, superando por mucho a cualquier recluta o instructor de la selección. Si estuviera en su apogeo físico, ella sabía que no tendría ni una mínima oportunidad. El sistema marcaría la probabilidad de victoria en un 0,01%. Pero, al fijarse bien con su habilidad de análisis, notó varios iconos rojos que parpadeaban sobre la barra del anciano. Desventajas. Vejez, penalización de estamina, dolor de espalda, agilidad reducida, discapacidad física, equilibrio inestable a pesar de su nivel legendario, el daño acumulado por los años hacían que su poder real fuera una fracción de lo que fue, quizás equivalente a un nivel 30 o 40 de combate directo, pero con una maestría de habilidad que seguía en el máximo nivel. ¿Seguro que está bien, maestro? Preguntó Yuuki con una preocupación genuina, bajando un poco su espada. No quiero que se lastime por mi culpa. Hice que Zenitsu entrenara conmigo estos días para guardar sus fuerzas, no para agotarlo ahora. Jajaja, no me subestimes, pequeña, respondió Higoro con una sonrisa de confianza que mostraba sus dientes. Un rayo no pierde su fuerza solo porque el cielo esté viejo. Todavía puedo moverme lo suficiente para darte un par de lecciones que no olvidarás. Prepárate. Yuuki le devolvió una sonrisa encantadora, pero sus ojos amatistas se afilaron como cristales. En ese caso, aquí voy. No se queje si le rompo la guardia. La chica respiró hondo, sus pulmones trabajaron como fuelles industriales y levantó su nueva cortadora negra. Sintió el peso familiar del estoque, el equilibrio perfecto que había exigido al herrero. Ajustó su ritmo cardíaco a la frecuencia del combate y, sin previo aviso, lanzó el primer ataque. Respiración del rayo, primera postura. Destello del trueno, sus pupilas brillaron con una luz dorada y se transformó en un relámpago azabache que fue directo hacia el corazón de Higoro. Su velocidad era absurda, una ráfaga que dejó un rastro de ozono en el aire. Pero el anciano, sin inmutarse, bajó su centro de gravedad y alineó su espada perfectamente con la trayectoria del ataque. ¡Clan! Las chispas saltaron con un ruido ensordecedor y el impulso de Yuuki se detuvo en seco. Los delgados brazos del abuelo, aparentemente frágiles, habían bloqueado el ataque con una firmeza de montaña. Al cruzar miradas a escasos centímetros, Yuuki notó que el abuelo ni siquiera parpadeaba. Aprovechando la inercia, ella giró la muñeca sutilmente, cambiando el ángulo del estoque en un microsegundo. Habilidad de espada, Sao. Corte cuadrado horizontal. Esta era una técnica que Yuuki ya dominaba desde sus días de gloria en la realidad virtual. El combo consistía en usar la inercia del choque para acelerar un giro lateral y golpear 4 veces con una fuerza centrífuga creciente. Clam, 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 clam. 4 golpes eléctricos, 4 bloqueos perfectos. A una distancia mínima, el anciano leyó cada uno de sus movimientos como si estuviera leyendo un libro de niños. Yuuki se sintió frustrada. En los juegos siempre confiaba en que sus reflejos superiores ganarían por fuerza bruta de gatos, pero aquí, la experiencia del abuelo no le daba respiro. Antes de que pudiera reaccionar, la hoja de Higoro presionó la suya hacia abajo y subió por el lomo de la espada buscando su hombro en un contraataque mortal. Sus pupilas se contrajeron. Activación de reflejos. Parada, par y el mundo se ralentizó. Yuuki giró su cuerpo con una fuerza que hizo crujir la madera de sus botas y su cortadora negra desvió el ataque con un ruido seco. Defensa perfecta. El impacto hizo vibrar su brazo hasta el hombro y el retroceso sorprendió al anciano por un segundo. Higoro no entendía cómo una niña tan delgada había absorbido y redirigido toda su fuerza de esa manera tan técnica. Yuuki aprovechó el momento de apertura. Se impulsó hacia adelante y su espada avanzó como una aguja hambrienta, buscando la muñeca del maestro. Pero Higoro, con décadas de memoria muscular, giró su propia muñeca en un ángulo que desafiaba la anatomía y neutralizó el golpe. Se separaron creando distancia, las hojas de Nichirin rozándose con un chirrido penetrante que erizaba la piel.
El abuelo aterrizó con la ligereza de una pluma. Su cuerpo ya no era joven, pero su técnica era absoluta, una economía de movimiento perfecta. Yuki, ¿recuerdas lo que te pregunté antes de cenar? Dijo el anciano mientras esquivaba un tajo vertical que casi le corta la barba. ¿Quieres platicar en medio de la pelea? Me late, es muy de anime. Respondió ella, jadeando un poco pero sin perder la sonrisa. Me preguntó si disfrutaba ser espadachina. Así es. Todos en el cuerpo tienen sus razones. Venganza, honor, o como Zenitsu, que solo quiere que alguien lo necesite. Pero tú eres un enigma. Yuki no respondió con palabras. Aceleró sus ataques, combinando estocadas frontales con desplazamientos laterales de la respiración del rayo, pero la defensa del maestro seguía siendo un muro de acero. Puedo ver la esencia de la gente en sus ojos, continuó Higoro, su voz firme a pesar del esfuerzo. Y en los tuyos veo que no tienes una razón clara para odiar a los demonios, pero actúas como si tuvieras una prisa desesperada por ser la más fuerte del mundo. Peleas como si el reloj estuviera en tu contra. ¿Por qué, Yuki? ¿De qué estás huyendo? Yuki guardó silencio, pero su ritmo cambió. Sus ataques se volvieron más feroces, casi erráticos. Enjambre de mosquitos, espíritu de arroz, las chispas que saltaban del choque de metales parecían fuegos artificiales en medio del campo. Estaba usando todo lo que el abuelo le había enseñado, pero precisamente por eso, él sabía exactamente dónde poner su espada para detenerla. No voy a obligarte a decir tus secretos, dijo el abuelo tras un choque violento que los hizo retroceder 5 metros a cada uno. Te he llegado a querer como a una nieta. Y si no puedes decirme qué te atormenta con palabras, dímelo con la única forma que los espadachines conocemos. Muéstrame tu verdadera alma con la espada. Yuki se quedó helada por un momento. Era exactamente lo que ella solía decir en el piso 24 de Aincrad cuando alguien intentaba entenderla. Entendió entonces que el abuelo no había querido entrenar con ella estos días por cansancio, sino porque estaba meditando, preparándose para ser el espejo donde ella pudiera verse a sí misma. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró al anciano. Maestro, todo lo que sé en este mundo, me lo enseñó usted. Por eso no puedo romper su defensa. Mis movimientos son sus movimientos. Entonces la animó él con una sonrisa desafiante y llena de orgullo. Usa lo que no te enseñé. Usa lo que trajiste contigo de aquel lugar de donde vienes. Yuki sonrió también, una sonrisa que ya no era de jugadora, sino de una guerrera que acepta su destino. El aire alrededor de ella cambió de seco y eléctrico a algo fluido y pesado. La chica bajó su centro de gravedad, sus hombros se relajaron y su ritmo respiratorio, antes explosivo como el trueno, se volvió largo, profundo y constante como la marea. Respiración del agua activada. Sincronización de estilos. 85%. Prepárese, maestro, susurró Yuki. Porque voy a usar un combo que ni el sistema podrá procesar. Capítulo 19. El duelo final y una promesa de vida. Frente al muro de hierro impenetrable que el abuelo Higoro mantenía, la respiración del rayo no era suficiente. El anciano era el origen de ese poder en Momoyama. Intentar vencer al rayo con rayo era como intentar apagar un incendio con más fuego. Yuki, con su mente procesando datos a una velocidad que ningún humano normal podría igualar, decidió cambiar de estrategia drásticamente. Usando su talento innato para alternar estilos como quien cambia de arma en un menú de acceso rápido, creó un ritmo de combate híbrido y totalmente nuevo. Respiración del agua, tercera postura. Danza de las corrientes. Su cortadora negra dejó de ser una aguja rígida para convertirse en una cinta de acero que se movía con la fluidez del mercurio. Lanzó una serie de cortes continuos y circulares que Higoro desviaba con precisión milimétrica, pero la verdadera trampa estaba en la transición. En el instante exacto en que sus hojas chocaban y el metal emitía ese agudo lamento de fricción, Yuki cambiaba el ángulo del eje. De una estocada punzante pasaba a un corte horizontal buscando el abdomen del anciano, seguido de ráfagas de ataques directos al pecho que obligaban a Higoro a retroceder. Higoro conocía demasiado bien el estilo del agua, así que anticipaba cada curva del ataque. Pero entonces, el aura de Yuki cambió de nuevo. El flujo denso y azulado del agua se volvió de repente deslumbrante, rosáceo y traicionero. Respiración de las flores, quinta postura. Peonía de la futilidad. La velocidad de su espada aumentó de golpe, impulsada por una técnica de respiración que forzaba la visión y la agilidad. La hoja, ligera como una rama de cerezo pero letal como una guillotina, voló en espiral atacando el costado ciego de Higoro desde un ángulo anatómicamente imposible.
El cambio brusco de ritmo de la fluidez del agua a la explosión floral hizo que el abuelo se retrasara una fracción de segundo. Se escuchó un rasguño seco y un jirón de su túnica voló por los aires, cortado limpiamente. Yuki no le dio ni un respiro para recomponerse. Alternaba agua y flores en una ráfaga constante, aprovechando cada segundo de recuperación de su barra de estamina virtual. Más rápido. Puedo ser aún más rápida. Se decía a sí misma mientras su espada se convertía en un torbellino de obsidiana. Higoro se vio abrumado por este estilo impredecible que mezclaba la suavidad con la violencia. Por un momento, su defensa absoluta flaqueó. Ahora. Gritó Yuki, viendo una apertura en la luz de su mente. Respiración del agua, primera postura. Tajo de la superficie. Sin embargo, cuando el golpe estaba a milímetros de conectar, el aire alrededor de Higoro estalló en un rugido sónico. Un relámpago dorado, mucho más puro, antiguo y violento que el de Yuki, envolvió al anciano. Respiración del rayo, primera postura. Destello del trueno. Fue la primera vez que el abuelo usaba una técnica real en el duelo. Yuki ya conocía esa postura por entrenar con Zenitsu, pero esto era otro nivel de realidad. No fue una carga de distancia. Fue un desenvainado explosivo realizado a quemarropa, utilizando la rotación de su cadera y la fuerza de su único pie firme. Clan. Un destello cegador llenó el campo, iluminando las caras de ambos. Yuki sintió una fuerza irresistible, como si un tren de carga hubiera chocado contra su estoque, entumeciéndole los dedos hasta el codo. Antes de que pudiera reaccionar, su espada salió volando por los aires, girando como un ventilador hacia el cielo. Estaba desarmada y Higoro ya venía con el siguiente movimiento, su espada apuntando directamente a su garganta. En ese instante, el tiempo se detuvo para ella. ¿Eres feliz siendo espadachina? Resonó la voz del abuelo en su mente. Hay cosas que solo se transmiten con la espada. Yuki recordó por qué jugaba, por qué se sumergía en mundos donde el dolor era real. En el mundo real, su vida se apagaba en una estéril cama de hospital, rodeada de máquinas que contaban sus últimos latidos. Solo en estos mundos podía correr sin cansarse, saltar sin miedo y brillar como una estrella. Recordó las palabras de su hermana, la persona más importante de su vida. Si tu vida es más corta, solo tienes que dar pasos más grandes y correr más rápido para ver lo mismo que los demás. Ella no empuñaba la espada por un frío sentido del deber, sino porque quería dejar una marca, una prueba de que Yukiko no existió y fue la más fuerte. No iba a rendirse ante un game over tan simple. En lugar de retroceder ante la punta de la espada de Higoro, Yuki hizo algo que ningún espadachín cuerdo haría. Se lanzó hacia adelante, entregando su cuerpo al instinto de combate. Respiración de las flores, cuarta postura. Anagoro carmesí estrelló el talón contra el suelo, usando la fuerza del impacto para pivotar. Dejó que la espada de Higoro le rozara el hombro, abriendo un surco que brotaba sangre roja y digitalmente brillante, pero sus manos quedaron libres. Combinó la explosión de poder de las flores con el juego de pies deslizante del agua. Respiración del agua, sexta postura. Torbellino sinuoso como un jugador profesional ejecutando un frame perfect combo, Yuki se enroscó alrededor del brazo extendido de Higoro como agua fluyendo por una grieta. Usó sus palmas desnudas para golpear y redirigir la fuerza del brazo del anciano. La mano también es una espada si sabes dónde golpear. Pensó con ferocidad. Con un movimiento brusco de palanca, obligó a que la espada de Higoro perdiera su trayectoria y se clavara profundamente en el suelo de tierra. ¡Bum! La tierra estalló por la energía contenida. En ese preciso momento, su cortadora negra, que venía cayendo del cielo tras su parábola, pasó justo a su lado. Yuki la atrapó en el aire con un movimiento acrobático y, antes de que el polvo se asentara, puso el filo negro en el cuello de Higoro. Ambos se quedaron quietos, sudando frío, con la respiración entrecortada y mirándose fijamente a los ojos. Tras un silencio que pareció durar una eternidad, el abuelo bajó lentamente su espada y soltó una carcajada ronca. Jejeje, perdí. Me has ganado, pequeña demonio, soltó él, relajando los hombros. Yuki bajó su arma, sabiendo que era una victoria a medias. Si el abuelo hubiera querido, si su cuerpo no estuviera limitado por la vejez, habría sido 10 veces más rápido. Él solo usó una técnica y se contuvo al final para no herirla de gravedad. Estaba siendo el maestro más amable del mundo con su nieta. Lo siento mucho. Yuki hizo una reverencia de 90 grados, tan profunda que casi toca el suelo con la frente. Perdón por ser tan temeraria.
Y perdón por no ser lo suficientemente fuerte para que tuviera que usar todo su poder de pilar. ¿Y ahora por qué te disculpas, tontuela? Refunfuñó el viejo, aunque sus ojos brillaban de orgullo. No entiendo bien tus razones, Yuki, pero tu determinación me llegó clarito al corazón. Eres una espadachina increíble. No peleas por odio, peleas por existir. Yuki no podía decirle la verdad cruda. Que entrenaba así de duro porque su temporizador de vida real marcaba menos de un año y quería que cada segundo en este mundo valiera por una década. Por eso no podía quedarse para siempre como la sucesora oficial. Tenía que moverse, conocer a otros, llegar al final del mapa. Maestro, no puedo darle una razón lógica, pero tengo un objetivo que cumplir antes de que se acabe mi tiempo. Ah, ¿sí? ¿Cuál es ese objetivo tan urgente? Ustedes llevan siglos peleando contra los demonios en este servidor, ¿no? Si yo voy y mato a Muzan Kibutsuji, al jefe final, mi nombre quedará grabado en la historia del cuerpo para siempre. Nadie olvidará que Yuki estuvo aquí. Higoro la miró con solemnidad y asintió. Por supuesto. Si logras eso, serás una leyenda eterna. Nadie te olvidaría jamás, ni en 1000 años. Trato hecho. Ese es mi objetivo principal. Yuki posó con las manos en la cintura, recuperando su brillo habitual. Y prepárese, abuelo, porque la próxima vez que nos veamos, le voy a ganar sin que me tire la espada. Higoro se sobó la espalda, sintiendo el peso de los años, pero sonrió con una ternura inmensa. Está bien, te prometo que tendremos otra pelea en serio más adelante. No te atrevas a morir antes de eso. Afecto de Kuwajima Higoro. 90 vínculo. Nieta del alma recompensa obtenida. Bendición del maestro del rayo, resistencia a la fatiga más 20%, Yuki sonrió, guardando su espada de obsidiana. Tenía una misión que cumplir antes de que el sistema se apagara. No rompa su promesa, abuelo. Espéreme aquí, porque voy a traerle la cabeza del jefe final como trofeo. Capítulo 20. Apertura de una nueva mazmorra. Quaria. Misión de emergencia. Asakusa. Se ha visto un demonio en el distrito de Asakusa. Varios testigos desaparecidos. Yuki, sal de inmediato a investigar. Quaria. El cuervo de enlace gritaba con una urgencia que parecía sacada de un evento de tiempo limitado. Tras una breve y emotiva despedida de Higoro, quien le dio una bolsa de monedas y un consejo sobre no descuidar su guardia, y de Zenitsu, que lloró dramáticamente rogándole que no lo dejara solo con el abuelo demonio, Yuki cargó con su cortadora negra y partió. El cuerpo de cazadores de demonios funcionaba con una lógica de misiones por contrato. El problema es que la inteligencia de campo solía ser vaga. Casi nunca sabían qué tipo de habilidades de sangre tenía el objetivo. Básicamente, enviar a un rango Mizunoto, el más bajo, era como enviar a un explorador para revelar la niebla de guerra en el mapa. Si no regresaba, enviaban a alguien más fuerte. Me da igual, dijo Yuki mientras saltaba por las ramas de los árboles con una agilidad que dejaría en ridículo a un acróbata. Si es un jefe de área, mejor. Más experiencia para el grindeo. Esa es mi anfitriona. Halagó el sistema en su mente. Lograste derrotar al legendario Pilar del Rugido en un duelo técnico. Tus estadísticas de combate están por las nubes. ¿Eh? Sistema, ¿a poco sabes algo sobre el pasado del abuelo? No, la verdad no tengo acceso a la base de datos histórica completa, pero mi sensor de poder casi explota cuando uso ese destello del trueno. Este tipo, siempre tan útil, ironizó Yuki. Pero mira las recompensas. Al llegar al 90% de afecto con Higoro, desbloqueaste un buff permanente de categoría oro. Yuki abrió su registro de personaje mientras corría. Pasiva. Bendición de Higoro efecto. Tras realizar un desplazamiento rápido, dash o postura de rayo, el siguiente ataque cancela cualquier estado de aturdimiento o penalización de movimiento. Inmune al CC, control de masas, tras un ataque inicial. ¡Guau! ¡Qué habilidad tan rota! Celebró ella. Con esto puedo hacer combos infinitos sin que me interrumpan. Definitivamente le llevaré la cabeza de Muzan al abuelo como agradecimiento. Él se merece un retiro tranquilo sabiendo que el jefe final fue eliminado por su nieta favorita. Misión. Asakusa, Tokio. Objetivo. Investigar desapariciones y eliminar la fuente recompensa. 800 ex/500 yenes/ desbloqueo de tienda de ciudad. Siguiendo al cuervo, Yuki llegó a Asakusa al caer la noche. El lugar era el polo opuesto a la paz monacal de la montaña Momoyama.
Era como si hubiera pasado de un juego de fantasía medieval a uno de estética steampunk moderna. Las farolas de gas y los primeros carteles eléctricos iluminaban calles abarrotadas. El olor a carbón, perfume barato, comida callejera y sudor humano golpeó sus sentidos. Había hombres con trajes occidentales, mujeres con kimonos de seda fina, extranjeros altos y ruidosos, y niños corriendo entre las piernas de la multitud. A Yuki le aturdía un poco el ruido después de un mes de silencio total. Bien, empecemos la investigación. Según la guía de misiones, debería buscar rastros de sangre o NPCs con diálogos de miedo. Se mezcló con la gente, pero pronto se dio cuenta de que Asakusa era un mapa demasiado grande. No tenía el oído de Zenitsu para filtrar sonidos ni el olfato de Tanjiro. Mientras pasaba frente a un puesto de taiyaki, el olor a frijol dulce y masa recién horneada fue un ataque crítico a su barra de hambre. Como aún no había cenado, sacó el dinero que le dio Higoro y, en un despliegue de mala administración de recursos, se lo gastó casi todo en dulces y bocadillos. De pronto, una voz preocupada y extrañamente familiar atravesó el bullicio. Disculpe, ¿no ha visto a un hombre con un sombrero de copa por aquí? Yuki se giró, masticando su taiyaki, y se encontró con una cara conocida. Tanjiro Kamado. Tenía la misma cicatriz y la misma mirada honesta, pero esta vez no estaba solo. Sostenía de la mano a una niña de unos 12 años, vestida con un kimono rosa y un trozo de bambú atado a la boca. La pequeña caminaba con pasos torpes, como si estuviera medio dormida o en un sueño profundo. Objetivo detectado. Nezuko Kamado afecto. 50, está en modo reposo, no molestar etiquetas. Demonio amistoso, pequeña tanqueta, encanto máximo, qué cosita más linda. Es una unidad de soporte de rango SSR. Chilló el sistema. Anfitriona, haz algo, pide permiso para acariciarla. Tanjiro. Saludó Yuki, agitando la mano y casi atragantándose con el dulce. Yuki-san. Tanjiro se sorprendió tanto que casi suelta la mano de su hermana. Qué alivio verte. ¿También te enviaron a esta ciudad tan ruidosa? Se alejaron un poco del tumulto para ponerse al día. Tanjiro le contó sobre su primera misión contra el demonio del pantano. Yuki escuchaba con atención técnica. Le interesaba cómo Tanjiro había manejado una pelea en un terreno pantanoso que era básicamente una dimensión de bolsillo. Qué bueno que nos tocó juntos. Dijo Tanjiro con una sonrisa sincera. Estaba un poco abrumado por tanta gente, pero contigo aquí me siento mucho más seguro. Eres muy fuerte, Yuki. Normal, soy una jugadora de élite, respondió ella, inflando el pecho sin pizca de humildad. Por cierto, Tanjiro, préstame un poco de lana. Me gasté todo lo del abuelo en ese puesto de allá. Tanjiro, cuya bondad era su mayor debilidad, o fortaleza, aceptó de inmediato y la invitó a unos fideos udon. Mientras esperaban la comida en un puesto callejero, la atmósfera era relajada, pero Yuki, que siempre tenía activado su modo de análisis, no podía ignorar el elefante en la habitación. O mejor dicho, la demonio en el banco. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz mientras señalaba a la niña que ahora descansaba su cabeza en el hombro de Tanjiro. Oye, Tanjiro, ¿puedo preguntarte algo serio de cazador a cazador? Claro, Yuki. Confío en ti. Dime. Yuki entornó los ojos, sus pupilas amatista brillando con una luz analítica que hizo que Tanjiro se pusiera tenso instintivamente. ¿Por qué vas de la mano con un demonio? Y más importante, ¿por qué el sistema no me marca que deba atacarla? El ambiente se congeló. El vapor del udon pareció detenerse en el aire. La sonrisa de Tanjiro desapareció y sus pupilas se encogieron por el pánico. El ruido de Asakusa se desvaneció en un silencio sepulcral para él. Tanjiro sabía que Yuki era una fuerza de la naturaleza. Recordaba cómo sonreía mientras eliminaba demonios en la selección final con una eficiencia casi aterradora. Ella es una cazadora pura. Pensó Tanjiro, su mano apretando inconscientemente la de Nezuko. Si decide que Nezuko es una amenaza, no podré detenerla, esto es un problema gordo. Yuki, por su parte, solo estaba esperando que apareciera una ventana de diálogo o una explicación de la trama. Para ella, esto era una misión de elección moral. Estado actual de Yuki nivel 10, doble dígito. Equipo. Uniforme reforzado, cortadora negra, estoque de obsidiana. Habilidades. Rayo, 299, a punto de subir de rango, agua, 151, flores, 133. Pasivas. Oído agudo, mente tranquila, bendición de Higoro.
Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.